El día de hoy la celebración y el mensaje tiene por título coherederas. Coherederas. ¿Qué es un coheredero? Ok, sí, eso quiere decir, si hay un heredero, un coheredero es alguien que está a la par de ese heredero, que también tiene derecho a la herencia. Eso es un coheredero. Ahora, ustedes como mujeres son coherederas, eso dice la palabra de nuestro Dios. Y de eso vamos a hablar en esta mañana. Quiero que me acompañes a la primera epístola de Pedro en el capítulo 3. Primera epístola de Pedro en el capítulo 3, vamos a leer los versos 1 al 7. Dice así la palabra de nuestro Dios, y yo espero que conforme vayamos avanzando, lo que tú empiezas a leer empiece a cambiar dentro de ti, porque empieza diciendo: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Y ahí yo creo que dirías: no, ya empezamos mal en esta mañana. Ese Pedro, ¿qué pensaba? ¿Por qué dejó establecido ahí en la palabra que las mujeres deben estar sujetas a vuestros maridos? Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. O sea, no le bastó una vez a Pedro decirlo, vuelve a repetirlo. Estando sujetas a sus maridos, dice. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. ¿Cómo le llamaba? Por si faltaba algo todavía, y le pone Pedro un poquito más de sal, de limón a la herida, dicen. Llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Pero ahí no se quedó Pedro, ya empieza a arremeter contra el marido. Y dice: vosotros maridos igualmente vivid sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así que ahí está amarrado lo que Pedro quería establecer. Y antes de poder exponerte lo que en esta mañana el Espíritu Santo quiere hablar a tu corazón, quiero que regresemos un poquito en la historia. Bueno, mucho más bien en la historia, porque quiero que me acompañes al libro de Génesis, en el capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 6. Tú conoces todo el contexto, así que no voy a leer todo el pasaje, pero dice aquí: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. No estaban tan hermosos como los que traes el día de hoy puesto, pero se hicieron unos delantales con hojas de higuera. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y yo creo que aquí viene una de las imágenes más cómicas que tú puedes encontrar en la palabra. ¿Me regalas un poquito de agua, por favor? Le pregunta el Señor: ¿qué has hecho? ¿Has comido de ese árbol? Y el hombre, ¿qué hace? Le echa la pelota a la mujer. Inmediatamente: no, la mujer que me diste.
Y la mujer no se queda atrás y dice, no, 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 fue la serpiente. Y yo me imagino a la serpiente diciendo, ahora ¿a quién le aviento la pelota? Ya me tocó a mí. Es como la papa caliente, ¿no? Ya se quedó ahí la serpiente. Pero dice aquí la palabra, el hombre respondió, la mujer que tú me diste, por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y aquí es donde empieza a desvirtuarse todo el orden que Dios había establecido para una relación correcta entre los hombres y con Dios. Ahí empieza todo. Y le dice Dios a la serpiente, por cuanto esto hiciste, entonces vas a ser maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y a la mujer se voltea y le dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Pero se voltea con el hombre y le dice, fíjate qué es lo que al hombre le está reclamando el Señor, o qué es lo que le está diciendo. Le dice, por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer. Por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer. Y yo creo que muchas veces hemos cargado toda la responsabilidad a la mujer por lo que sucedió en el huerto. Y no es así. Es una responsabilidad compartida. Si el hombre no hubiese hecho caso a la voz de su mujer, la historia hubiese sido totalmente distinta. Había un orden que Dios había establecido. Pero el hombre decide escuchar y obedecer a la voz de su mujer. Y entonces se desquebraja todo el orden que Dios había establecido. Dice, y comiste del árbol que te mandé diciendo que no comieras. Maldita será entonces la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí está la sentencia de lo que sucedió por haber quebrantado el orden que Dios había establecido. Y entonces cobra sentido todo lo que Pedro está hablando en la primera epístola, lo que acabamos de leer en el capítulo 3. Porque es el modelo que Dios dejó establecido para reordenar todas las cosas, y que entonces el funcionamiento que Dios estableció para el hombre y la mujer se pudiese volver a establecer. Entonces viene Pedro y dice, asimismo vosotras mujeres, estamos en el capítulo 3 nuevamente de la primera epístola de Pedro, en el versículo 1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas. ¿Y qué es lo que Pedro quiso decir en esta frase? Él está diciendo, ustedes deben estar dispuestas a la sumisión y a la obediencia. Es decir, ustedes deben reconocer la autoridad delegada por Dios, porque la sumisión trae a sus vidas protección. Eso es algo que muchas veces no entendemos. Muchas veces creemos que la autoridad simplemente está puesta para hacernos la vida de cuadritos. Pero la autoridad fue puesta por Dios con un propósito específico, y es el de tener una protección sobre aquel que está bajo autoridad. Te voy a poner un ejemplo. Tal vez has trabajado o has estado en alguna oficina y hay decisiones importantes que se tienen que tomar. Y generalmente las decisiones recaen sobre alguien que tiene autoridad. Si tú obedeces a una instrucción que te da alguien que tiene autoridad, la responsabilidad no es tuya, es de aquel que te dio la orden. Entonces tú estás cubierto si estás bajo esa autoridad. Pero ¿qué pasa si tú haces algo contrario a lo que te ordenan? Porque tú dices, no, es que eso está incorrecto, eso está mal, se debe hacer de determinada manera. Y tú lo haces y algo sucede,
la responsabilidad es tuya. La protección estaba dispuesta para ti, pero tú la desechaste. Entonces hay una sabiduría divina en todo lo que Dios planeó. Él dijo: mujeres, sujétense a vuestros maridos, es decir, tengan la disposición de ser sumisas y obedientes a lo que Él mande, porque sobre quien yo voy a demandar lo que pase es sobre el varón, no sobre ustedes. Y entonces todo empieza a tomar un sentido distinto. Ya no es, bueno, me someto y no hay un sentido para hacerlo. Hay una protección divina que viene sobre mi vida en el momento en que yo camino en obediencia y en sumisión. Pero cuando Pedro le está diciendo sométanse a vuestros maridos, no sé si recuerdas que en la primera epístola de los Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, Pablo está diciendo: quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón. Es decir, el varón tampoco se maneja solo. El varón tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo. Así que el varón también tiene que estar en esa misma posición de sumisión y de obediencia. Dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Así que hay por todos lados una protección que nos cubre mientras tú y yo nos manejemos bajo sumisión, siendo obedientes. Entonces hay un diseño divino de Dios para proteger nuestras vidas. Ahora, ¿qué pasaría si el varón no se somete a Dios? El orden se desquebraja de la misma manera que pasó en el Edén. Así que el orden correcto que Dios estableció es manejarnos bajo sumisión y obediencia. Las autoridades fueron delegadas por Dios. Ahora, también hay en la palabra, hay un caso en el libro de los Hechos donde dicen, se levantan los apóstoles y dicen: ¿es justo obedecer a los hombres antes que a Dios? Ahí hay una salvaguarda, como se llama, es decir, hay algo que podría eximirte de obedecer una instrucción. Y eso es solo si la instrucción va en contra de los principios divinos o en contra de lo que Dios está estableciendo. Es la única manera en que tú y yo podríamos no obedecer a la autoridad. De lo contrario, tenemos que someternos y obedecer, y entonces Dios va a resguardar y a proteger nuestras vidas, porque ese es su diseño de protección para cada uno de nosotros. Entonces tú y yo debemos aprender a mantenernos y a permanecer en el orden perfecto que Dios estableció. Dice: porque para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. En el verso 3 dice: vuestro atavío o vuestro adorno o lo que ustedes se ponen, dice, no sea el externo. Y yo te decía, en el Génesis está plasmado todo esto que te estoy diciendo, porque tú recordarás que ellos se hicieron delantales. Se hicieron delantales de hojas de higuera. Pero ¿qué pasó en la historia? Cuando Dios viene y les pregunta lo que hicieron y los confronta y hace las declaraciones que ya escuchamos, ¿qué es lo que pasa con lo que el hombre se había puesto encima? Se lo cambia. Porque Dios no está viendo Él no pone la atención en lo que está fuera de nosotros, Él le interesa lo que está dentro de nosotros. Así que si tu exterior necesita ser transformado, Él lo va a hacer. Y ya lo hizo cuando tú y yo venimos al conocimiento de Jesucristo, porque tú y yo fuimos revestidos de esa justicia. Es decir, que tus ropas harapientas o las ropas que hayas traído, o aun cuando hayas tenido algo ostentoso, todo eso te fue quitado y tú estás revestido de la justicia de Cristo. Él no te deja con aquello que tú te pones por ti mismo, sino Él quiere que utilices de lo que Él te está revistiendo. Entonces aquí dice: tu adorno o tu atavío no sea el externo, sino el interno. Es aquello que está resguardado en lo oculto, es aquello que está escondido y que está dentro de tu corazón.
porque Dios es el que pesa los corazones y discierne las intenciones que hay dentro de él. Entonces, ¿qué es lo que Dios está esperando de todas y cada una de ustedes, al igual que de nosotros como varones? Que ustedes estén revestidas de Cristo, que ustedes puedan reflejar a Cristo en todo lo que ustedes hagan, porque eso va a ser un testimonio inclusive para aquellos que no le conocen. Pero lo más importante es que lo que esté en su corazón sea lo que es correcto y agradable delante de nuestro Dios. Ese es el atavío que le espera. Ahora, con eso no te estoy diciendo que ya no te arregles, sino tú haz lo que te corresponde, pero busca tener un corazón perfecto delante de nuestro Dios. Un corazón que le agrade, porque acá diciendo es el corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de nuestro Dios. ¿Qué espera? Que tú seas afable y apacible, porque eso sería reflejar de quien tú estás revestido. ¿Y eso qué haría? Generaría un testimonio poderoso, no solo en tu casa, sino a todos los que no conocen al Señor. Así que, ¿qué espera el Señor de ti? Que tú te manejes de esta manera. ¿Cuántas mujeres afables y apacibles hay en esta mañana? Amén. Todas, amén, gloria a Dios. Levanta tu mano muy en alto porque esa es tu realidad. Estás revestida de Cristo y su Espíritu mora dentro de ti, y esa es la característica del Hijo de Dios, el que es guiado por el Espíritu y quien refleja la verdadera realidad que nos corresponde. Dice, así se ataviaban también en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así que algo que también te hace verte hermosa es la sumisión y obediencia cuando tu marido está sujeto a Cristo. Y tienes que caminar en ese camino bajo la protección divina. Eso agrada al Señor. Dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Y yo en algún momento bromeaba con mi esposa y le decía, es que tú no cumples la palabra de Dios. No me dices Señor. Tienes que ser como tu madre Sara. Así que cada vez que regrese a casa me dirás, bienvenido mi Señor. No es cierto. Bueno, sí bromeaba yo así con ella, pero nunca le pedí que lo hiciera. Dice, Sara obedecía. ¿Qué quiere decir esta palabra? Quiere decir que Sara escuchaba con atención lo que Abraham le decía, con la intención de conformarse a la autoridad. Eso es lo que hacía Sara. Sara escuchaba con atención lo que Abraham le decía para conformarse a la autoridad, es decir, para alinearse al diseño divino bajo el cual la protección iba a estar para con ella. Eso es lo que Sara hacía, y cuando le decía Señor es porque entendía la responsabilidad que recaía sobre Abraham, de tal manera que si Abraham tenía una conexión con Dios y recibía instrucciones de él, ella iba a caminar haciendo lo que Dios les hubiese mandado que hiciesen. Eso es lo que está diciendo este pasaje, porque ¿qué sentido tendría que tú tuvieses un reconocimiento de la autoridad de tu marido y no hicieras lo que él te dijera? Pasaría lo mismo que cuando Jesús les dice, ¿por qué me llaman Señor? Y no hacen lo que les digo. O sea, no tienen ningún sentido simplemente expresar algo que no está respaldado por tus acciones. Entonces, lo que Dios está haciendo es llamar nuestra atención para que nosotros podamos someternos a la autoridad y podamos obedecer cuando el Señor está dando instrucciones particulares para nuestros hogares. ¿Cuántos hogares hay en conflicto en este día? Y no solo de los que no son hijos de Dios. Hay muchos matrimonios en conflicto de aquellos que conocemos la verdad. Y muchas veces se deriva de todo esto, de no dejar que el orden divino que Dios estableció sea el que gobierne nuestros hogares. Venimos delante del Señor, le decimos, Señor, arregla mi matrimonio, arregla lo que está sucediendo en mi casa.
pero cuando el Señor te da una instrucción, no la obedeces. Muchas veces como varones clamamos por nuestras familias y decimos: Señor, endereza, haz que mi esposa cambie. ¿No será que el que está mal es el marido? Si su cabeza no es Cristo, desde ahí empieza el desorden en la familia. Porque el hombre debería estar sujeto a la autoridad que es Cristo. Así que, amén, ¿dónde están esos aménes? Y fíjate que hoy el Señor también llama a tu conciencia. Porque como mujer tienes una gran responsabilidad de que tu matrimonio funcione y camine de la manera correcta. Es decir, tú tienes que estar rogándole al Señor que tu marido se someta a Cristo. Si tú le pides al Señor que Él sea el que por tu testimonio cambie a tu marido, Él puede reordenar todas las cosas como Él lo ha hecho. Entonces, si tu matrimonio está en conflicto el día de hoy, empieza a pedir por tu marido de esta manera: Cristo, tú eres cabeza de todo varón. Así que haz que mi marido se someta a ti y te obedezca. De tal manera que entonces toda la familia se alinee, se corrija todo lo que esté mal y entonces las cosas puedan ir marchando de manera correcta. Así que hay una gran responsabilidad en las mujeres. Y en el varón obviamente recae la responsabilidad de que el hogar funcione de manera correcta. Y ya para no decirles más cosas a las mujeres y no se vayan tristes esta mañana de este lugar, Pedro empieza a hablarle a los maridos. Dice: maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Es decir, en todo conocimiento y ciencia, bajo una dependencia total del Espíritu Santo. Porque si tú y yo aprendemos como maridos, si tú y yo aprendemos a vivir sabiamente, es decir, a utilizar la sabiduría divina, entonces nosotros vamos a poder someternos de manera correcta y poder hacer lo que es correcto en nuestros hogares. Esta es otra intercesión que tú puedes levantar delante del Señor como mujer. Padre, que mi marido realmente se maneje bajo la sabiduría divina. Que Él se mueva en todo conocimiento y toda ciencia bajo una dependencia total de tu Santo Espíritu, para que yo pueda someterme a Él y caminar en obediencia. Y a nosotros también nos exige dar reconocimiento u honor a la mujer. Y como maridos muchas veces no lo hacemos. Damos por hecho que el papel de la mujer es cubrir las actividades del hogar y atendernos, porque inclusive deberían llamarnos Señor como Sara lo hacía con Abraham. Y eso no es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice: tienes que tener un reconocimiento de todo lo que tu mujer hace. Así que no solo nos limitemos al 10 de mayo, porque pasa como en muchas otras cosas. Solamente el día que está establecido por la sociedad como para dar un reconocimiento es el día en que lo hacemos. Cuando el reconocimiento y el honor debe ser todos los días. Y dice a la mujer como a un vaso. Y hablando de vaso, o hablar de vaso es hablar de un instrumento complementario que tiene una función particular y que dará utilidad al marido. Así que si nosotros aprendemos como maridos a reconocer el valor de nuestras mujeres, estaremos reconociendo que sin ellas lo que el Señor nos ha mandado a hacer no podría completarse. Así que nosotros debemos reconocer el trabajo de ustedes, pero también valorarlas por la figura que Dios puso en ustedes, y es un instrumento complementario para el varón. Por eso la palabra también dice
los dos serán en una sola carne. Son uno solo delante del Señor, es decir, son un complemento perfecto. De tal manera que no se desvirtúa el orden que Dios estableció. Viene un reconocimiento, viene una valoración, y entonces la utilidad de la mujer dentro del matrimonio cobra vida. Y entonces todo funciona de manera correcta en el hogar. Así que tú y yo debemos estar pidiendo que el Señor nos ayude a dar ese reconocimiento y ese valor a nuestras mujeres. Y tratarlas, como dice así, como un vaso frágil. No porque sean débiles, porque a veces yo he visto que la mujer tiene mucha más fuerza que el varón. Simplemente velo cuando hay una enfermedad. El varón se derrumba mucho más fácil y la mujer sigue. A pesar de la enfermedad, sigue y sigue y sigue. Así que no está hablando de una condición inferior en la mujer, sino de una condición en la cual como varones debemos cubrirla y protegerla. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Que tú y yo aprendamos a valorar, a cubrir y a proteger. No porque sean indefensas, sino porque son coherederas de la gracia de la vida. Así que sin la mujer, como dice la palabra de Dios, el varón no es sin la mujer ni la mujer sin el varón. Y si son coherederas de la vida es porque Dios estableció que a través de ustedes, en un complemento perfecto con el varón, se siguiese procreando y se siguiese creciendo hasta henchir la tierra. Así que ustedes tienen un valor sumamente alto ante los ojos de nuestro Dios. Por eso a nosotros nos manda como varones a cubrirlas y a protegerlas. Y si nosotros estamos fallando en eso, también es una gran responsabilidad delante de Dios, que nos será demandada a nosotros. Pero tú también como mujer puedes estar pidiéndole al Señor, Señor, que mi marido pueda ver el valor que yo tengo en ti. No es por lo que yo pueda hacer, no es porque le guiso rico o porque lavo bien los trastes o porque plancho bien la ropa. Es por el valor que Cristo les ha dado por lo que ustedes valen. Y el reconocimiento debería ser fundamentado en eso. Así que tú también puedes estar pidiéndole al Señor que mi marido pueda ver el valor que yo tengo en Cristo. De tal manera que entonces todas las cosas empiecen a funcionar de la manera correcta. Y eso trae una bendición también al hogar. Cada vez que tú y yo honramos, cada vez que tú y yo reconocemos, cada vez que tú y yo cubrimos y protegemos, entonces nuestras oraciones van a tener una prosperidad delante del Señor. Porque de lo contrario, nuestras oraciones son frustradas. Así que el no caminar en el orden correcto de lo que Dios estableció nos lleva inclusive a perdernos de la bendición que Dios que ha determinado para los hogares. ¿Dios está a favor de la familia? ¿Sí? Y aquí está el orden correcto para que una familia sea fuerte, para que una familia camine, para que una familia despegue, desarrolle. Pero hay principios aquí establecidos, principios divinos que Él dejó establecidos para que aún un matrimonio que no está caminando en la manera correcta o hay una disparidad en el conocimiento de la verdad pueda ser restaurado. Y eso es a través del testimonio. Si tú como mujer das un buen testimonio, tu marido va a llegar a los pies de Cristo, tarde que temprano. Y si ya está con Cristo, alineará su vida al orden divino que Dios estableció. Así que a Dios no se le escapó nada, absolutamente nada. Aun cuando un matrimonio esté caminando de manera equivocada o incorrecta a sus ojos y a su plan, hay una salida para reordenar todas las cosas. Así que no podemos separar este principio. Ni el hombre tiene toda la responsabilidad, ni la mujer tiene toda la responsabilidad, sino son uno. La responsabilidad es conjunta. Y una cosa es consecuencia de la otra. Así que la clave de un buen matrimonio, la clave de una familia, de acuerdo a los principios divinos, recae en la sumisión y en la obediencia. Yo escuché en alguna ocasión a un jefe que tuve, me dijo
es que algo que debes entender, hablándome de la autoridad, es que siempre va a haber alguien arriba de ti. Siempre va a haber alguien arriba de ti. Y esa persona que me lo dijo era el director de la empresa. Entonces me dijo, inclusive yo no me manejo solo, no puedo hacer lo que yo quiera. Hay alguien arriba de mí a quien yo rindo cuentas. Y ese es un principio divino. Siempre hay una posición de autoridad por sobre nuestra cabeza. Arriba del varón está Cristo, arriba de Cristo está Dios. Arriba de la mujer está el varón. Imagínate la protección que Dios diseñó para la mujer. Está el Padre, está el Hijo, está el varón y tú estás abajo. Imagínate cuántas capas de protección tienes por encima de ti. Piensa cuánto te ama el Señor y cuánto planeó Él para que tu vida fuese de acuerdo a sus principios, protegida y resguardada, porque tú eres coheredera de la gracia de la vida. En ti recae la procreación. Entonces imagínate cuánto planeó el Señor, cuánto pensó en ti. Así que hoy siéntete realmente valorada por Él. Si tu marido no lo ha hecho, yo no te diría, no, confórmate con eso, no. Pídele al Señor que Él haga que tu marido cambie. Pero siéntete muy valorada por el Señor, porque eso es lo que Él quiso protegerte a ti. Él quiso darte una protección integral, de tal manera que tú pudieses ser resguardada. Y el Señor lo sigue haciendo. Y no importa todos los esfuerzos que se hagan a nuestro alrededor en la sociedad, Dios, mientras haya familias que caminen en este orden, Dios seguirá resguardando su propósito y su proyecto de vida. Porque el enemigo no puede quebrantar donde hay un orden establecido en una familia que busca y depende del Señor. Y quiero cerrar en esta mañana solo mostrándote una figura de Jesucristo, porque la palabra de nuestro Dios lo define como el león de la tribu de Judá, pero también lo define como el cordero inmolado. ¿Y sabes por qué tú puedes ver esa figura de esta manera en la palabra? Y esta figura conecta perfectamente con la sumisión y la obediencia. Porque en su relación Jesús con su Padre es sumiso y obediente. Tú puedes verlo a lo largo de todo su ministerio, y Él fue como ese cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él caminó en sumisión y en obediencia como ese cordero. ¿Pero por qué lo define como el león de la tribu de Judá? Porque Él se va a levantar en contra de tus adversarios. Y entonces la figura que Jesús juega hacia el exterior es como un león que va a proteger. Y con su Padre está en sumisión y en obediencia. ¿Qué espera el Señor de cada uno de nosotros? Lo mismo. Si lo tenemos que reflejar a Él, es que nos manejemos como corderos en sumisión y obediencia en las líneas de autoridad que el Señor dejó marcadas, pero también aprendamos a defender a nuestras familias, a nuestras mujeres, como si fuésemos leones. Eso es lo que el Señor quería traer a tu entendimiento esta mañana.